alcanzado por la gracia de Jesucristo a través de nuestra casa de oración y restauración Kainos y los pastores Delvis e Indira Velázquez. Agradecido de Dios por alcanzarme a tiempo. Llamé a la pastora, le escribí ayer, le dije, pastora, pero yo veo una publicidad ahí de alguien que va a predicar mañana, un hombre que yo no sé realmente, pero mándeme a mí porque ese hombre no funciona, no, mándeme a mí que soy un hombre nuevo y aquí estoy como hombre nuevo. Nuestro Señor Jesucristo es impresionante, de verdad, todo lo que yo he vivido en todo este tiempo. Estoy tan agradecido de ser primero hijo de unos padres maravillosos, que es mi madre Rosa Estela Ramírez, mi padre Nilio Pineda. Luego de ser hijo, hermano de algunas hermanas de mis padres terrenales, hijas de mis padres terrenales, hermano de hermanos y de hermanas aquí presentes, amigo, esposo de una maravillosa mujer como es mi esposa Vilmania Mingetti, padre de 3 hijos maravillosos también, Rayleigh, Yael y Ryan. Agradezco a Dios por ellos, por lo que está haciendo en sus vidas. Yo quiero comenzar con 1 Corintios capítulo 2, en versión TLA. Este es el primo de la pastora, que dice: hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo, como posiblemente me siento ahora. No fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu Santo de Dios mostrara su poder y los convenciera. Así, ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Amén. Padre, yo te pido que en este día de hoy tú traigas palabras, Señor, a través de este vaso, Señor, que vas a usar en el día de hoy. Que tú seas, Padre eterno, tocando los corazones de los presentes aquí, de los que están en sus casas, mirándonos por Zoom, Señor. Que tú puedas, Señor, bendecirlos a cada uno de ellos. Que tú puedas guardar en este momento, Señor, a nuestro pastor que está de viaje, Señor. Que tú bendigas a cada una de las personas que posiblemente estén de camino y van a llegar, Señor. Van a llegar porque ese es tu propósito, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, que tus palabras fluyan como río de agua viva, Señor. Amén y amén. Vengo con cosas sutiles. Cosas sutiles. Señores, el tema que le vengo a tratar hoy, como ustedes pueden ver ahí, es la emoción de morir en Cristo Jesús. ¿Por qué morir en Cristo Jesús? Vemos aquí en Romanos 6:8 en TLA: si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él.
Lamentablemente, nosotros como humanos vamos a morir en algún momento. No somos Elías. Elías fue uno de los personajes en la Biblia, ¿no?, que se fue al cielo sin morir. Nosotros no somos Elías, algún día vamos a morir. La Biblia tiene vida y a medida que vamos sumergiéndonos en ella, va desarrollando nuestro sentido común y es cuando en verdad comenzamos a distinguir o discernir lo bueno de lo malo, lo que da vida y lo que da muerte. ¿Por qué nos refugiamos en las Santas Escrituras? Primero, para entender nuestro diseño. Segundo, porque es evidencia escrita, es lo que nuestro Padre nos ha dejado a través de los años y sigue viva. La palabra de Dios sigue viva a través de la Biblia. Es difícil de refutar, hay muchos teóricos fuera de lo que es el Evangelio que quisieran refutar la palabra de Dios, pero aún así no han podido. Allí se encuentra lo que Él nos dejó y para encontrarle sentido a nuestra existencia. Es importante, señores, que nosotros estudiemos la palabra de Dios. Yo puedo venir aquí a hablarles de la palabra de Dios, pero es importante que la estudiemos, que lo que estamos aquí, estudiemos la palabra de Dios a través de los cursos que tenemos aquí en Kainos, para poder entender el mismo idioma. Yo pudiera estar expresándole aquí algunos versículos, pero si usted no está adentrado en la palabra, tal vez no lo pueda entender. Y ahora le diré el final de la enseñanza desde el principio. Al adentrarme en la palabra de Dios y estudiarla, escudriñarla, me he dado cuenta, y esto se lo digo porque he escuchado en muchas ocasiones a muchos oradores, muchos motivadores que dicen, busca tu propósito en la vida, busca tu propósito, ¿cuál es tu propósito? Y motivan a buscar el propósito. Pero yo he entendido que por lo menos el propósito que he encontrado al escudriñar la palabra en la Biblia, el propósito de mi vida y posiblemente de las suyas, es devolver lo que cargamos, devolver el alma que cargamos en nuestro cuerpo y el espíritu a su creador. Es lo que es el verdadero propósito de nosotros. Venimos a esta vida en este cuerpo, pero dentro de nuestro cuerpo está nuestro Espíritu Santo y está el alma que le pertenece a nuestro Creador. Tratemos de cuidarla, tratemos de alimentarla a través de la palabra. Quiero ilustrarle en esta parte con relación a lo que acabo de decir. Miren, yo me imagino, la pastora dice que yo soy muy imaginario, que pienso, nadie sabe lo que Robin está pensando, porque él se imagina muchas cosas. Realmente es así. Yo me imagino a Dios desde la eternidad, en un salón inmenso, con seres, ya sea seres espirituales o seres celestiales, diciendo lo siguiente: señores, tenemos un mundo en donde hay tantos pecadores, tantas almas que se están perdiendo y necesitamos voluntarios. Y todo el mundo allá diciendo, sí, yo, envíame a mí, yo voy. Sí, pero debo advertirles que ustedes que están diciendo que quieren ir, allí tenemos otra situación. Existe el pecado y el pecado lleva a muerte, muerte física. Hay distintos tipos de muerte muy dolorosas en ese mundo, muy dolorosas. Pero por más dolorosas que sean esas muertes, recuerden que siempre estaré con ustedes. ¿Están dispuestos a ir? Sí, yo voy, envíame a mí. Les recuerdo
que también en ese mundo existe el mal y el bien. Ustedes van a decidir por dónde ir. No importa, sí, envíame, yo voy. Ok, pues vamos. Esa es la puerta, se van. ¿Cómo llegan a este mundo? Lo que recibimos clase de biología sabemos. O sea, venimos, ¿verdad? Aquella competencia famosa que nos explican en unas gráficas, los espermatozoides corriendo detrás del óvulo, fecundan y ahí nacemos, ahí se crea la vida. Ese es el primer paso de la vida para llegar a la muerte. Aquí estamos ahora en esta vida. Estamos que desde la eternidad dijimos, sí, yo quiero ir a salvar almas, yo quiero ir a salvar mi alma, pero a salvar otra, ayudar a otros a que salven su alma y la devuelvan a ti, Padre. Pero necesitamos que como nacemos en este mundo y no tenemos ese recuerdo, esa memoria de lo que Dios decidió desde la eternidad para nosotros, alguien tiene que activarlo. ¿Cómo se activa? Yo agradezco a mis padres por haberme inscrito en un colegio cristiano. Esa es una manera de activar lo que desde la eternidad Dios decidió para ti. Es la manera porque va a llegar una persona y te va a hablar de Jesucristo. Y entonces ahí, como antes tú no conocías la ley, porque eras un niño, no conocías la ley de Dios, ahora cuando te activan, ya sea en el colegio cristiano, como te dije, que te van a hablar de la palabra de Dios y tú vas a reconocer y a distinguir lo bueno de lo malo, ya entonces tú estás activado. Ya va a depender de ti si te vas del lado del bien o si te vas del lado del mal. El primer episodio, porque con permiso de Dios y de la pastora, yo he convertido esto en una serie. El primer episodio de la serie La emoción de morir en Cristo Jesús se trata de Adán. El primer episodio se titula Adán creando muerte. Nos vamos a Génesis, primera de Génesis, versículo 1, desde el principio. Cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Aquí vemos por primera vez la palabra vida en la Biblia. Es donde se habla de la vida. Nosotros tenemos siempre como seres humanos dudas y son de vez en cuando dudas razonables. Una de mis dudas razonables es ¿qué significaba que Dios debía tener control total sobre el hombre cuando lo creó? O sea, Dios lo creó a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pero ¿eso significaba que Dios debía tener control sobre nosotros? De ninguna manera. Dios creó a Adán y Eva como seres libres, capaces de tomar decisiones, capaces de elegir entre el bien y el mal, como le acabé de decir. Veamos entonces en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó,
Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo el árbol que hay y da fruto y que da semilla, os serán para comer. Aquí yo veo que Dios le da tantas condiciones al hombre para que pueda vivir en la tierra. En el primer capítulo de Génesis se nota cómo Dios da al hombre un dominio extraordinario sobre la tierra, sobre todo en lo que ella habita. Aquí no hay advertencias y no se ve nada relacionado al mal. O sea, puedes comer de todo, tienes todo, lo puedes controlar todo, en pocas palabras. Todo era bueno en gran manera todo era bueno lo que Dios había creado. De hecho, este capítulo establece que era permitido comer de todos los árboles y todas las plantas que existieran hasta ese momento. Dios puso el hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara. Eso lo dice Génesis capítulo 2 y vamos a entrar en un análisis un poquito razonable para despertar algunas dudas que tengo yo realmente. Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, pero claramente le dijo: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Aquí vemos cómo la palabra de Dios menciona por primera vez en segunda de Génesis la palabra morirás, la palabra muerte. Entonces, todos sabemos lo que pasó en el jardín del Edén, con Eva, el pecado, claramente la desobediencia. Se rompió toda posibilidad con esa desobediencia de la vida del hombre para vivir sin pecado, al romper con lo que se le prohibió. Entonces, pudo anteceder a este pecado de Adán y Eva otro pecado en los cielos, que Dios haya buscado la razón para entonces prohibir que comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Pudo haber pasado eso? ¿Pudo el Señor decir: pasó algo en los cielos por yo haberle dado tanto dominio al hombre? Y entonces ahí el ángel caído que todos sabemos, pudo entonces Dios poner en el árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal, para que su creación tomara la decisión en el jardín del Edén de si se iba por el camino del bien o si se iba por el camino del mal. En Génesis 2, vuelvo y les repito, dijo el Señor claramente: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Cuando nos vamos atrás, dice en Génesis capítulo 1, 29, que había dicho: y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que da fruto y que da semilla, os serán para comer. O sea, él había dicho que todos serían para comer, pero aquí puso la advertencia en Génesis 2, donde ya no todos los árboles se podían tocar. Noto como una promesa de Dios. Luego se agrega una advertencia que incluye la pena de muerte por desobediencia. Dios no quería que Adán y Eva pecaran. Dios sabía anticipadamente los resultados que traería el pecado. Dios sabía que Adán y Eva pecarían y que ello traería la maldad
el sufrimiento y la muerte al mundo. Entonces, ¿por qué puso Dios un árbol en el jardín del Edén y permitió que Satanás tentara a Adán y a Eva? Dios permitió que Satanás tentara a Adán y a Eva para forzarlos a hacer una elección. Adán y Eva eligieron por su libre voluntad y desobedecieron a Dios. Y aquí comienza todo. Aquí comienza todo. En Romanos 5:12 podemos ver el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir, lamentablemente. Entonces, vamos al Génesis 4, Caín y Abel. Entonces, Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como a un león. No te dejes dominar por él. Un día Caín invitó a su hermano. Cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató. Aquí vemos una segunda advertencia del Señor. Le dice a Caín, sí, porque estás enojado. Si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte. No te dejes dominar por él. No lo escuchó. ¿Qué pasó? Mató a su hermano. Y aquí se produce la primera muerte que se registra en la Biblia. ¿Pudo esta muerte abrir un portal de todas las muertes que hoy conocemos? Todas las muertes físicas. En lo terrenal, los que son abogados aquí, en derecho penal los abogados manejan la hipótesis que pueden avalar las causas de muerte. Una de ellas es muerte natural, muerte por enfermedad, muerte por alguna situación congénita, muerte accidental. Ustedes saben los accidentes, cómo están en este país, que Dios me lo guarde a todos. Muerte por violencia, eso es una muerte muy dolorosa, pero la otra es más dolorosa todavía, muerte por suicidio. Esas son las hipótesis que manejan los abogados en los tribunales. Pero a estas muertes yo quisiera agregarle una más, que es la muerte espiritual. La muerte de los muertos vivientes. Esa es la muerte espiritual. Aquellos que no pueden someter su carne a la obediencia y sacan el alma del cuerpo y se alejan del espíritu. Esa es la muerte espiritual. Aquellos que no pueden someter su carne a la obediencia y sacan el alma del cuerpo y alejan el espíritu. Recuerden que desde la eternidad vinimos, como le hice la anécdota ahorita, la ilustración, vinimos a defender el alma y el espíritu. En Romanos 7, versículo 5 nos dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en nuestros miembros llevando fruto para la muerte. Le dije ahorita que cuando llegábamos como niños no conocíamos la ley, no sabíamos lo que era pecado, hasta que se activó en nuestra conciencia a través, como le expliqué ahorita, de un colegio, de un pastor, de una iglesia, esa conciencia de qué es el pecado. Una vez se activó eso, entonces tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que cuidar lo que cargamos en él, tenemos que cuidar lo que Dios ha depositado en nosotros. En Romanos 8:5 nos dice
Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, lamentablemente. Ahorita le hablaba de algunas muertes desde la eternidad, cuando Dios en la ilustración le decía, hay varios tipos de muerte, pero cuando nosotros nacemos, también hay algunos niños que vienen con dificultad, vienen con una dificultad ya en su cuerpo, en alguno de sus órganos, pero créanme que todo tiene un propósito. Ese niño que viene con esa condición, de alguna manera va a ministrar a alguien, va a ministrar a sus padres. Yo recuerdo ahora, y llega a mi memoria la prédica pasada de nuestra hermana Yenelsi, que nació con una situación y yo recuerdo que la operaron y le dejaron una herida abierta y su padre era que la curaba. Me imagino a su padre en esa situación curando a su niña y cómo eso le ministraba. Entonces, ninguna vida está de más en este mundo. Aquí entonces cuando andamos en pecado, pasa algo que es lo siguiente. En Mateo 8 nos dice, versículo 21, cuando Cristo andaba en su campaña, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, o sea, olvídate de tu padre, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando yo era niño, tenía algunos 9 años. Yo recuerdo que nosotros nos reuníamos todos los primos en verano, íbamos al río y llevábamos una grabadora donde le poníamos un cassette y grabábamos todo lo que hablábamos. La poníamos en un rinconcito y todo lo que se hablaba en el río se grababa ahí. En ese río, en esa actividad, andaba, usted sabe que en los pueblos, estoy hablando de Pedernales, en ese tiempo, o siempre se mantiene así, había una ambulancia en el hospital y el chofer de la ambulancia, que era el único chofer que había, andaba con nosotros. Cuando se escucha una voz desde arriba de la montaña, porque el río está abajo, llamando a Julio. Julio, Julio. Y mi hermano, que en paz descanse, escucha que están llamando a Julio, el chofer de la ambulancia. Julio, ven que te buscan, que se murió un muerto. Eso fue una risa, que se murió un muerto. Fue la primera vez que yo escuché eso. Me confronta cuando veo esto, después a medida que pasó el tiempo, y digo, wow, pero mi hermano era... Óyeme, tenía el conocimiento claro y así andamos muchas personas. Estamos vivos, pero andamos muertos. Yo imagino una vida en la eternidad. Realmente esa vida en la eternidad, yo imagino, podría ser, o sea, ¿cómo podría ser? Pero son solo imaginaciones, mi querida madre pastora.
como siempre. Tú te imaginas muchas cosas. Pero quiero imaginar, quiero soñar, quiero por lo menos estarme tranquilo, no temerle a la muerte física, porque es algo que me entristece, que me pone de rodillas, pero he ido superando eso poco a poco con la gracia de Dios. Yo siempre pensé, y era algo también que tenía en mi mente, que yo me iba a convertir a los 50 años. Pero entonces, como los planes de Dios son perfectos, yo tenía un restaurante, y ese restaurante, que en paz descanse, había un local muy bonito y las siervas aquí tenían ya un fuego que tenían que moverse y buscar ya un local porque se estaban reuniendo en casas de cada una de ellas y la pastora se acercó a mí. Yo recuerdo que cuando ella se acercó a mí, me recordó algo de mi infancia. Nosotros hemos pasado por momentos en nuestras vidas que, como se dijo ahorita aquí, dijo la pastora, Dios nos ha rescatado de la muerte. Yo tuve una condición una vez que el corazón se me aceleró y se me quería salir. Yo tenía algunos 12 años. En ese momento mi madre me trae a Santo Domingo, me hacen los chequeos, no recuerdo si me encontraron algo. Yo lo que sé es que después de eso yo volví a Pedernales, mi madre me vio jugando en la calle, béisbol, y nada más me decía, mira, ten cuidado que a ti te dio una cosa. Y yo, no, olvídese de eso. Y juega y juega. Pero un buen día, estaba yo en el patio jugando, patio de la casa, y en eso me dio ese asunto de nuevo. Ese corazón así, se me quería salir. Y yo no quería decirle a mi madre. Yo recuerdo que había un árbol de cayena, esa flor tan hermosa. Y yo me senté en ese árbol, en un tronco que había debajo. Y yo le dije, Señor, por favor, no me dejes morir. La importancia de que en un colegio cristiano me hayan hablado de Jesucristo, de Dios. En ese momento, cuando yo hice esa petición, yo sentí esa brisa que me acarició y fue conexión de espíritu. Yo dije, gracias Señor. Y nunca más se me aceleró el corazón. Gracias a Dios. Entonces, cuando la pastora llega a ese lugar, que era el restaurante, nos solicita, yo le digo que sí, está bien, no hay problema, vamos a hacerlo aquí, las reuniones de la iglesia. Ahí comenzó Kainos. No podía decirle que sí, que no, porque en ese momento sentí la misma brisa del niño de la cayena. En ese momento yo dije, Señor, pero yo te dije que era a los 50. Yo tenía 48, pero está bien, no hay problema. Vamos a darlo para allá, tú haces conmigo lo que tú quieras, no hay problema. Y ahí entonces comenzó Kainos. Entonces yo imagino una vida en la eternidad realmente. Gracias a los pastores, gracias a Jesucristo que los usó y su gracia me alcanzó en ese momento. Entonces, sabemos que vamos a morir, ¿verdad? Físicamente. Eso hay que tenerlo claro, es lo más seguro que tenemos, dicen por ahí. En 1 Corintios 15, versículo 35. Uno tiene una duda, pero cuando yo muera, ¿qué va a pasar conmigo? Pero fíjense lo que dice Pablo aquí. En el versículo 50, Corintios 15, versículo 50.
Ok. En el versículo 35, Pablo dice, tal vez alguien me pregunte, ¿y cómo volverán los muertos a la vida? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Es una pregunta que todos nos hacemos y cuando nosotros muramos, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, entonces Pablo contesta en el versículo 50, dice, hermanos míos, lo que es de sangre y carne no tiene cabida en el reino de Dios, que es eterno. El reino de Dios es eterno. Les voy a contar algo que Dios tenía en secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Eso me impactó y también me llenó porque dije, ahora tengo la respuesta. En un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta y los muertos volverán a vivir para no morir jamás. Y nosotros seremos transformados, vuelve y lo repite. Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Cuando esto suceda, se cumplirá lo que dice la Biblia. La muerte ha sido destruida. Entonces, muerte, ¿dónde está ahora tu victoria? ¿Dónde está su poder para herirnos? Señores, esa respuesta me confirma lo grandioso que va a ser estar en ese lugar. Y yo me imagino cómo sería ese lugar cuando estemos ahí frente al Padre. ¿Qué le diríamos? ¿Qué le diríamos? ¿Qué veríamos? Esa es mi inquietud. Ya sé que vamos a salir de aquí y vamos a ser transformados. En el versículo 56 nos dice, el pecado produce la muerte y existe porque hay una ley, pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que vamos a morir, pero podemos vencer el pecado y sabemos que vamos a lograrlo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor. Vivimos abriendo puertas y dejándolas abiertas. Nuestra hermana Yolanda habló de eso en su enseñanza pasada. Y le damos autoridad al enemigo para que nos use en sus propósitos, que son contrarios a los de Dios. Los propósitos del enemigo son contrarios a los de Dios. Y como nosotros vivimos abriendo puertas por la cultura en que vivimos, nosotros desde niños pudimos haber recibido algo negativo en nuestras vidas, ya sea por desconocimiento de nuestros padres o por cualquier otra cosa que haya ocurrido en ese tiempo, por desconocimiento de la ley de Dios. Pueden pasar muchas cosas porque no sabemos o no sabíamos lo que era el pecado cuando niños. Yo tengo una anécdota que es el Señor de los Pollos. El Señor de los Pollos, muchas veces nosotros estamos inocentes de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y muchas personas nos conducen al Señor de los Pollos. La anécdota del Señor de los Pollos es la siguiente. Una vez mi papá tenía una granja de pollo, una vez estábamos reunidos en casa, yo estaba acostado, mi hermana también, pero mi papá llamó a este señor que vino desde San Juan a nuestra casa y ese señor era un brujo,
por situaciones que estaban pasando en mi casa, situaciones que eran situaciones de negocio, ni siquiera eran enfermedades ni nada de eso. Y el Señor de los Pollos, en sus asuntos que ellos hacen, como mi papá tenía una granja, muy sabiamente él, muy intuitivo, le mandó a buscar unos pollos. Lléveme unos pollos para esta noche, para hacer lo que ellos hacen, sacrificar los pollos, para que se vaya lo malo de la casa. Señores, uno no sabe las puertas que uno abre cuando uno provoca esas cosas. Yo en mi inocencia, acostado, de repente oigo que me llaman, y a mi hermana, y vamos corriendo, y nos sentamos donde está el Señor de los Pollos. Ahí con sus oraciones, su paño, su tabaco y su cosa. Yo no entendía nada. Yo era un niño, desconocía de la ley. Yo apenas tenía algunos, 6 años. Desconocía de la ley. Yo lo que estaba era como, oh, ¿qué es esto? Y veo que agarra el pollo por el cuello, lo corta, la sangre, la cuestión. Digo, bueno, está bien. Gracias a Dios, nada de eso me alcanzó. Nada de eso me alcanzó y yo sé que es así. Ahora, yo lo que sí sé, que el Señor de los Pollos, al día siguiente me imagino que se comió sus pollos guisados, porque utilizan las personas, a los tontos, para este tipo de cosas. Se ve en todo momento. Entonces tenemos que evitar al Señor de los Pollos. Póngale el nombre que usted quiera. Así es. Otra de las experiencias que tuve en mi vida, en mi niñez, es que para nosotros, para mi hermana, para mí, la intercesora más fuerte que tuvimos nosotros en la casa era mi madre. O es todavía, porque todavía esta mañana me llamó, me puso un audio, estoy orando por ustedes, siempre ha estado orando por nosotros. Mi madre es una de las mujeres más, bueno, tiene una fe increíble. Ella pelea mucho todavía, pero su fe se mantiene. Una vez estaba yo jugando béisbol, porque padecía yo, antes de este punto, padecía yo de una enfermedad que era hepatitis. Y estuve interno en 2 ocasiones. Pero en la segunda ocasión, yo recuerdo, después que salí del internamiento, que como siempre, como niño travieso, jugaba béisbol en la calle. Y pasa una señora cuando estamos jugando y uno de los amigos que estaba jugando conmigo sabía que yo tenía esa enfermedad, o la tuve, y que había sido dado de alta. Y él le comentó a esa señora que iba pasando por ahí, no sé por qué lo hizo. Yo lo que sé que cuando la señora se iba alejando, conexión de espíritu nuevamente. Yo la miré y ella iba orando. Cuando el amigo mío le dijo de que yo había padecido. Y eso me impactó tanto. Un niño yo, 6 años, 5 años, no sé. Y eso me impactó tanto que siempre permanece en mi memoria. Y yo reconozco a esa mujer que no sé quién era como una intercesora. Nunca más volví a padecer de esa enfermedad. Dios me ha cuidado en todo momento. Ha cuidado a mi familia. Y sabemos que todos somos pecadores. Pero los que estamos en Cristo tenemos temor de pecar. Y nuestro comportamiento debe modelar a nuestro Salvador. Pero aún así, nuestra santidad no se ve físicamente. Ahora podemos hacer una prueba porque todos nos creemos a lo mejor en algún momento que somos santos. Pero ¿puede un cristiano correr en un barrio, Héctor? Tú que eres militar, un cristiano salir corriendo de una casa en un barrio que nadie lo conoce
y que alguien le grite, ¡un ladrón, un ladrón! Pueden ver las personas que pasa ese cristiano corriendo, que a lo mejor fue a alcanzar a un vehículo o un transporte público. ¡Un ladrón, un ladrón! El que está del otro lado va a pensar que es un ladrón. No se te ve que tú eres cristiano, porque lamentablemente la vestidura no dice que tú eres cristiano. Nosotros podemos modelar a Cristo, pero en una situación tan apremiante como esa, nos pueden confundir. Las personas tenemos la mala costumbre de juzgar a los demás y de tomar la justicia en nuestras manos. En esta historia que voy a mostrar a continuación, que se mostrará a través de una de las bellas artes, que es el cine, quiero mostrarle un fragmento de una película que me llamó mucho la atención. Podemos ver cómo un hijo pone en evidencia a sus padres delante de todo el mundo. El padre se siente avergonzado y recurre a la famosa pela. La pela de Yolanda, de su anterior enseñanza. Y creo que todos los que nacimos en los 70 hemos recibido una buena pela de nuestros padres. Algunas nos han reorientado, pero otras han sido de puro dolor. En esa imagen se ve cómo este niño toma una mala decisión. Y yo lo voy a traducir como el odio a su padre. Como por esta situación en donde él defiende a su madre, él toma una mala decisión. Y es el de odiar a su padre por el resto de su vida. Pero como dice al final, los secretos que guardamos dentro, de alguna manera, salen a la luz. Él pecó, el niño, un niño, y eso le repercutió en la vida. Ustedes pueden ver la película, se llama La Cabaña. Y se la recomiendo porque pasan una serie de cosas ahí que le puede ministrar, como me lo hizo conmigo. Nuestros hijos van a cometer muchos errores. Los padres estamos ahí para aconsejarles. En el caso de nosotros, que tenemos a nuestros hijos aquí en la iglesia, todos, gracias a Dios por eso. Y a mi esposa que dio ese primer paso para que nosotros le cayéramos atrás. Siempre van a tener dificultades. Uno lo lleva, le da el consejo, vienen a la iglesia, pueden orar, pueden pedirle al Padre, pueden abrirse con los pastores. Pero eso no significa que nosotros como padres tenemos que cargar con sus errores. Ya ustedes son bastante grandes. Los hijos son bastante grandes. Están en el camino de Dios, lo que están. Y tienen la manera, como dije al principio, de decidir entre el bien y el mal. Son hijos nuestros físicamente, pero son más hijos de Dios. Bueno, en esta parte entonces, ya para cerrar, vamos entonces a hacer la siguiente analogía. Ustedes ven esa bombilla ahí, ¿verdad? Tiene luz, pero la luz no viene sola. Hay un interruptor allá y ese interruptor trae un cableado que trae la energía que da esa luz. La luz es usted, pero a veces está apagada. Lo que da luz, le dije que es la energía, que se conecta ahí en el interruptor. El interruptor viene siendo nuestra iglesia.
Los cables vienen siendo el Espíritu Santo. La iglesia activa el interruptor y a través del Espíritu Santo trae luz a su vida. No puede ese bombillo estar sin cable, porque entonces va a estar sin luz. No puede el bombillo que está en el techo estar por su lado y el interruptor por su lado sin cable, que es el Espíritu Santo. De manera pues que todo tiene que estar unido para un propósito. Nosotros tenemos que ser fieles seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Fieles seguidores en todo. Yo soy uno de los que no me gusta ir a velorios por lo que le dije, o sea, muerte, o sea, no quiero saber, no quería saber de eso. Estoy intentando manejarme en ese sentido. Pero también, pastora, tenemos que buscar la manera de que cuando un familiar cercano, alguien cercano a nosotros fallezca, tenemos que ir donde esa persona, a llevarle palabras, a llevarle aliento. No sé si crear una comisión para eso, para darle la mano, para abrazar al hermano, para abrazar al amigo y estar en ese momento tan difícil. Es algo que me llegó ahora y quisiera que por favor no dejáramos a los hermanos solos en sus situaciones. Ya para terminar, quiero que escuchemos la siguiente adoración. Por favor, cuando pueda. ¿Qué le dirás? Imagínate ese momento. Imagínate ese momento. Gracias, Señor, gracias. Gracias por la vida, Padre. Gracias por la vida, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre, Padre. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de vivir. Pero imaginarnos cuando llegue ese momento, Señor. Imaginarnos esas personas que están en cama, Señor, que de alguna manera estando en cama, Señor, ministran a otros. Y esos que los cuidan, Señor, esos que los cuidan, que están ahí orando porque esa persona se pare de su cama, Señor. Que tú seas llevando salud, Señor, a esos enfermos. Que tú ministres, Señor, a través de la enfermedad. Y si llega el momento, Señor, de partir, que podamos decir que cumplimos con el cometido de devolver el alma y el espíritu a quien corresponde, que eres tú, Señor. Y despedir, Señor, a esos seres queridos, sabiendo que de alguna manera ellos escucharon de ti. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Como le dije que esta es una serie, primero vimos a Adán creando muerte. El segundo episodio se titula Cristo Jesús creando vida. Y hasta aquí me trajo el Señor.